Jueves. Vamos abordando diferentes temas de astrología y bueno, el jueves pasado no estuvimos y me hiciste mucha falta, querido Rafa, pero aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar precisamente de Júpiter sí en Géminis, pero tocando planetas, es decir, si tengo planetas en Géminis o ángulos importantes, pues Júpiter al llegar ahí me los va a activar y vamos a hablar un poco de lo que representa un tránsito planetario como es el tránsito de Géminis a través tocando los planetas. Pues Rafa, qué gustazo estar acá de nuevo contigo, nuestro clásico de los jueves. El gusto siempre es mío, querido amigo. También me hiciste muchísima falta. Aquí estamos de vuelta, reanudando estos jueves que vienen siendo muy jupiterinos, ¿sí? Hemos hecho ya hace unos 15 días un programa sobre Júpiter en Géminis. Lo hemos abordado casa a casa, signo a signo. Y bueno, ya que amerita esta ocasión, recordemos que Júpiter en Géminis entrará pasado mañana, es decir, el día 25 de mayo. Y bueno, vamos a hacerlo en aspectos a los planetas de la carta natal, es decir, cómo impacta el tránsito para los planetas natales. Y es que, Rafa, los aspectos es la vida del zodiaco. Podemos decir incluso que cuando hay movimiento hay vida. Es una forma también de describir la vida, cuando se mueven las cosas. Y eso es lo que hace un tránsito. Un tránsito es el cielo en movimiento. Los planetas como Júpiter tienen un movimiento más o menos lento en relación a lo que lo tiene la Luna o Mercurio o Venus. Júpiter se demora 12 años en dar todo un círculo al Sol, es decir, en generar todo eh, un, un retorno, un retorno cada 12 años. Y más o menos se demora un año por signo de zodiaco. Entonces, al entrar a Júpiter a un signo, en este caso a Géminis, digamos que marca una pauta en el año, le pone un sello al 2024. Vamos a recordar el 2024 por lo que trajo Júpiter allí. Normalmente los años tienen unos sellos y esos sellos son por Júpiter y por los nodos, porque más o menos el eje nodal está 18 meses. Entonces van marcando como unas pautas de la energía de un año en específico. Por eso, bueno, hemos hecho tanto énfasis en hablar de Júpiter en Géminis, porque en la medida en que tengamos mayores imágenes psicológicas, podemos hacer una mayor expresión de nuestra capacidad humana frente a lo que nos plantea el cosmos en un momento determinado. Y cuando ya hablamos de aspectos, pues es la llegada de Júpiter, después de 12 años llega Géminis. Entonces, es una visita que tenemos. Las visitas, observemos, por ejemplo, cómo Rafael es uno, Juan Carlos es otro, pero cuando se encuentran, convocan temas de astrología, se gatillan mutuamente conceptos y empiezan a generar una interconexión en donde ninguno de los dos se opaca, sino más bien el uno potencia al otro y hacen una sinergia. ¿Sí? Eso es lo que hace un planeta en tránsito por encima del otro. ¿Sí? En muchas ocasiones, Júpiter cuando toca algo lo que hace es lo expande, lo amplifica, le pone también sentido, le pone jocosidad, apertura, posibilidades, le inyecta juventud jupiteriana, joven, le da posibilidades de existir, de hacer, lo motiva. Entonces, eso es lo que vamos precisamente a hablar de cómo Júpiter llegando a Géminis y tocando planetas que tenemos en Géminis, o en oposición, o en aspecto, pero primordialmente en conjunción, que es cuando tenemos planetas allí en Géminis, pues, ¿qué hace? ¿Qué hace esta combinación de energías? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que despierta? ¿Qué es lo que nos da? Y eso es lo que vamos a amplificar en esta sesión con nuestro querido Rafa. Sí, ahí justamente enumeraste algunas funciones, ¿no? De lo que significa un tránsito de Júpiter por medio de aspectos. Amplificar, expandir, resignificar, dar sentido, guiar, orientar. Y también es como si se abriese una nueva oportunidad de tener una nueva visión. En este caso, tomemos el concepto de que hacer Géminis son varias visiones, ¿no? Como que los caminos se van disipando un poco. Y me parece interesante también aclarar que lo vamos a ir abordando, a ver, sin tomar un
orbe específico. ¿Por qué? Porque Júpiter ahora el sábado ingresa a los 0 grados, claro, y en todo su recorrido de 30 grados lo va a terminar en junio del año que viene. Entonces, vamos a hacerlo, digamos, de una forma más general, no tanto especificando, bueno, por cuadratura, por sextil, por oposición, sino el impacto que tiene. Es más, mira, yo recuerdo que cuando estudiaba en Casa 11, cuando primeramente nos hacían el acercamiento a aspectos, no es que nos decían, bueno, por trígono, por oposición, no, la comunicación de un planeta con otro para primero entender cómo es ese tipo de interacción que tiene. Después se hilaba más fino si era 120 grados, 150, 180. Pero lo importante es el contacto, ¿no? De un planeta para con el otro. Entonces es un poco esta la propuesta. Me encanta, me encanta eso, porque además es que eh, yo pienso, siempre he pensado que la astrología no tiene por qué ser hilar tan fino y llegar a tantas descripciones, porque la astrología toda parte de los cuatro elementos y de la expresión de esos cuatro elementos. Y así empieza uno a hilar el resto de cosas. Y me parece que se empieza a hablar en oscuridad de astrología cuando empezamos a decir, una conjunción es muy diferente a un semisextil, a un sextil, a un trígono, y empezamos a tratar de memorizar entonces qué significa Júpiter en conjunción, en trígono, en cuadratura, en sextil, en no sé qué, y eso termina generando es una madeja y una maraña que lo único que hace es enredar los procesos. Yo creo que simplemente si hay un aspecto, hay unos aspectos que seguramente van a gritar más en una carta natal, como son las conjunciones, ¿sí? Pero en general los aspectos están diciendo vamos a mezclar dos energías. Van a hacer sinergia por un lado, van a hacer también rechazo porque cada uno quiere hacer lo suyo. En todo caso, van a jugar entre sí. Y cuando tenemos clara la combinación de esas dos energías, ya podemos más bien sumarle, ah, sí, y estaban en cuadratura. Bueno, va a haber de pronto una necesidad de que cada uno vaya por su lado. Ah, sí, están en conjunción. De pronto no se logran notar cada uno por su lado. Ah, que están en trígono. Ah, están de pronto haciendo una complementación y una sinergia entre sí. Están comunicando. Es decir, no creo que haya una necesidad de hacer un diccionario con todos los aspectos y con todas las situaciones, sino entender la sustancia, entender de qué va la combinación de dos planetas. Coincido, por eso me parece que armarlo con esta propuesta es lo adecuado, porque además hay que ir primero de lo macro y luego, en tal caso, ir hilando a lo micro, bueno, si hay grado más, grado menos, pero en este caso vamos a hablar bueno, de Júpiter, cuando vaya aspectando a cada uno de nuestros planetas, a ver, por conjunción, por oposición, pero vamos a estar hablando de la misma sustancia. Después cada cual, al escucharlo, va a poder distinguir, ah, bueno, como lo tengo en cuadratura, lo puedo trabajar de tal manera, como lo tengo en trígono, lo tengo más dispuesto, porque después también el aspecto nos da una pauta, pero después el trabajo está en uno. De acuerdo. Ahora, entendamos que un planeta cuando llega en tránsito es una visita que nos está haciendo nuestra carta natal en unos espacios. Esto es como decir, ay, va a llegar mi tío el alegre, el contento, el que nos cuenta chistes, el que nos motiva, el que nos cuenta historias. También el dramático, el que necesita llegar con bombos y platillos, el que cuando aterriza en mi casa cae un rayo enfrente de mí y me despierta y me remotiva y me invita a que salgamos de paseo y a que nos movilicemos, ¿sí? Esto que estoy diciendo, digamos, para ponerlo en términos humanos, pensemos, no sé, en el tío alegre o en una persona o en un amigo que realmente nos llena de alegría y que va a llegar a quedarse en nuestra casa durante un año en un ámbito de expresión específico, ¿sí? Seguramente si tengo a Géminis en casa 4 pues realmente va a ser en mi casa, ¿sí? Pero Claro. si tengo a Géminis en la casa 7 va a ser en temas de pareja o en temas de socio. En todo caso, ahí llega alguien, o si lo tengo en casa 11 va a ser una llegada de alguien que va a motivar estos grupos y esta interconexión ¿sí? Y así en cada una de las casas. Pero esa visita... al tocar a un planeta, porque recordemos que los planetas son el verbo de la carta natal, son
los actores, es el movimiento. A ver, es el arquetipo que llevamos dentro o los dioses que llevamos dentro que se activan. Entonces, Júpiter, desde cualquier perspectiva, lo que toque lo va a activar. Pues imaginémonos al tío alegre llegando y uno durmiendo, no me moleste. ¿Qué va a quedarse uno durmiendo? O sea, si llegó alguien alegre con su música, motivando, lo más seguro es que por más de que yo esté perezoso, dormido o incluso enfermo, me levante a recibirlo y al verlo me llene de energía. ¿Sí? Entonces, esto es un poco en esas analogías para decir que Júpiter entrando en Géminis, si toca cualquier planeta tuyo en tu carta natal, te va a te va a encender la chispa, te va a motivar, ¿sí? Te va a activar. Sí, va a impulsar de alguna manera, no como Marte que gatilla, sino que le va a dar una convicción y un sentido, ¿sí? Y una resignificación, como hacía antes, al planeta que toque. Entonces me parece importante aclarar esto porque, a ver, va a tocar durante un año Mm. diferentes puntos. Entonces, acá lo que hacemos es hacer una generalidad que justamente al ir abarcándolo de esta manera me parece que es más profunda incluso, ¿sí? Y aparte de los Júpiter, ¿no? Que es más de ver el bosque que los árboles. Eso. Ahora bien, Rafa, bueno, varias cosas que quiero mencionar acá con ese respecto. Hemos abordado esta información, la hicimos hace 15, 14 días, haciéndolo por casas. O sea, ese video se lo recomiendo, pero también les quiero recomendar otro video que tú acabas de hacer en tu canal y que, por un lado, voy a ponerlo aquí en pantalla, Rafa. Quiero que motivar a Rafael Aragón para que siga haciendo tan excelentes invitaciones. Se te sale tu lado Sherlock Holmes con la pregunta adecuada en un momento adecuado. La capacidad que tienes de ir conduciendo una entrevista e ir extractando lo mejor de Cecilia en este caso. Entonces, invitarlos a que también vean el programa que encuentran en el canal de Rafael o en el Instagram de Rafael, porque también creo que lo pusiste en el Instagram, de Sí. Júpiter en Géminis, hablando con Cecilia Ortiz, una colega mexicana muy interesante. Eh, bueno, esto primero para motivarte porque realmente creo que lo has hecho muy bien, querido Rafa, y necesitas seguirlo haciendo, porque necesitamos mucho de lo que haces. Mm. Bueno, yo hace unos años hacía muchos videos solos, también con otros colegas, pero bueno, hace unos años me raptó Juan Carlos, ¿qué voy a hacer? No, pero qué mejor momento ahora con Júpiter en Géminis como para ir también Diversificando, sí. diversificando. Diversificando, sí. Bien, ese primer paréntesis. Otro paréntesis que quiero hacer con respecto a estas descripciones que vamos a hacer es que Júpiter está exiliado. ¿Qué significa un planeta exiliado? No está en su casa y su territorio es Sagitario y Piscis. Ahí está en su salsa. Pero observemos cómo cuando nosotros somos exiliados, bueno, miremos nomás el ejemplo de este canal de YouTube de astrología. En sus estadísticas habla que argentinos y españoles son los que nos ven. Yo soy colombiano, bueno, en tu caso tú eres Claro. argentino, pero yo soy colombiano, el canal es de un colombiano, ¿sí? Claro. Es decir, estoy exiliado, sí, de mi tierra, pero el mensaje, con todo y que estoy exiliado, que hablo colombiano, con ritmo colombiano, con dichos colombianos, me escuchan principalmente en España y en Argentina. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que no creamos, porque por los conceptos que nos vienen desde la astrología antigua y medieval, que un planeta exiliado es malo y que es nocivo y que no sirve. Y entonces yo nací con Júpiter en Géminis y entonces ¿qué va a ser de mi vida? Sí. Es un absurdo y esto a veces es todo lo contrario, ¿sí? Desde la psicología siempre hablamos de pongámonos en los zapatos del otro, pongámonos en la otra versión de los hechos, porque la empatía y activar las neuronas espejo nos ayudan a comprender lo que sucede desde una manera un poco más objetiva y llegar a un punto de vista donde no soy la víctima, sino que veo que todo hace parte de una narrativa.
¿sí? Entonces, Júpiter en Géminis y lo que va a tocar allí en Planeta Géminis es interesantísimo porque está exiliado, ¿sí? Pero precisamente por lo que está exiliado se le pone más atención, porque tú le pones más atención a un extranjero que habla distinto a alguien que habla en lo cotidiano, ¿sí? Entonces, llega a mostrarme una nueva realidad a nivel de mi entorno y viceversa, es de doble filo. Las convicciones y las verdades con las que contaba en mi vida las pongo a prueba y las interconecto con otros, las socializo y eso me va a ayudar a flexibilizarme más en unas convicciones que consideraba inamovibles y que consideraba lo que me daba el norte en mi vida. Y aparte, fíjate qué interesante. Por un lado, otro de los términos que se le usa al exilio es planeta en destierro. Y pareciera como que uno es expulsado, ¿no? Del paraíso por poco. Y lo segundo es que un planeta en exilio, a ver, es muy parecido a cuando uno, por ejemplo, se va a vivir a otro país y ve a su propio país desde afuera, desde la distancia. ¿Sí? Y más hablando de Júpiter, que tiene que ver con distancia. Entonces me parece que es interesante porque un planeta en exilio es poder verlo desde otro prisma. Es como irme a vivir mucho tiempo fuera, después volver o estar informado desde afuera y me cambia la perspectiva. Y eso no es malo ni es No es bueno, malo. es distinto que estar en el mismo lugar embebido. Es como que, a ver, un planeta en domicilio es tener acá el cuadro. Y en exilio hago un zoom out y puedo ver el panorama desde fuera. Excelente. Quiero hacer un paréntesis por el chat que me están haciendo acá. Esto es solo a manera de ejemplos, porque yo sé que también tengo muchas personas que me siguen desde Colombia, porque además acá me están diciendo, y yo soy colombiana y sí te sigo desde acá. Entonces, sí, por supuesto. Solamente para poner un ejemplo, yo estoy muy agradecido también de mis colegas colombianos que me siguen acá. Incluso ha sido bellísimo encontrarme que cuando estoy de pronto en un restaurante o en una calle, alguien se me acerca y me saluda y me dice, es hermoso, ¿sí? Y yo les agradezco profundamente toda esa entrega, ese cariño y esa recepción que tienen acá en Colombia. Es solamente por poner un ejemplo, porque es curioso que yo siendo colombiano uno debería decir, bueno, deberías tener tu primera más como Claro. colombiano, ¿no? Sí, Sí. pero es más que todo un ejemplo, no quiero No es nada personal. invalidar la gente No. que está acá en Colombia, ni mucho menos, ¿sí? Pero lo que sí quiero decirles es que, y la idea central de estos ejemplos es quitarle el matiz de lo bueno y lo malo a un planeta que no está en su territorio. eh, y que incluso en mi concepto psicológico tiene más valor un planeta en exilio que cuando está en su territorio, porque en su territorio puede estar tan cargado de su propia energía que incluso puede pasar por encima de muchas cosas con cero empatía. Y en cambio en exilio o desterrado, como lo mencionas, es más cuidadoso y más cauto, está más atento de las cosas porque no está en su naturaleza, ¿sí? Y entonces tiene que forzarse. Y nada mejor para nosotros como seres humanos que la necesidad que nos forza a generar unas virtudes en donde no sabíamos que existíamos. A ver, si lo ponemos en términos espirituales, el ser humano es alma, espíritu y trascendencia, pero cayó en la tierra y se metió en un mamífero, está desterrado de su capacidad espiritual y gracias a que nace en un cuerpo tiene concentración, fijeza, le permite desarrollar virtudes, talentos y permite generar procesos de individuación. Y está desterrado porque su alma es de otro lado, no es de un mamífero, ¿sí? Pero al caer en un Tal cual. mamífero tenemos que hacerlo. Eso es un planeta también desterrado. Generamos más capacidades y nos volvemos virtuosos a la final. Y ya más por un derecho y por un trabajo humano y no porque simplemente fue. ¿Sí? A veces un planeta en su territorio es y no necesito hacer ningún esfuerzo, ya tengo la capacidad hecha. Y entonces no la veo, no me doy ni cuenta que lo tengo. Sí, 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 sí. Coincido con, con este decir. ¿Arrancamos el recorrido? Iniciemos, Rafa. Y arrancamos Iniciemos por el con... sol. Por el sol, sí, 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 por el sol. O sea, si eres un sol en Géminis, aquí hay algo con respecto al aspecto.
Por supuesto, va a haber un momento en donde tengas un aspecto con un orbe de menos de 5 o 6 grados, o 10 grados, en donde va a ser mucho más activo. Pero es que Júpiter recién ingresa al grado cero de Géminis hasta el grado 29, matiza la energía de Géminis en general. Entonces, por supuesto, van a haber unos días en donde la conjunción sea partil y exacta, pero yo le daría la orbe de todo el año a esto que vamos a mencionar con respecto a los soles en Géminis. Se va a sentir mucho más a los que nacieron en los primeros días de Géminis eh, que a los que nacieron al final, pero están allí con esta energía. Así es, arrancamos por el astro rey. Sí. ¿Qué pasa cuando Júpiter se comunica con el Sol? A ver, eh, lo que hace es expandir nuestro estado de conciencia. ¿A qué llamo estado de conciencia? Para que no quede en el aire. El hecho de que aquellas conductas que no registrábamos, que las teníamos por omisión, podemos abrir los ojos y darnos cuenta que las teníamos. Hasta incluso aparece el sentido de propósito, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que mi yo quiere? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde quiere disparar la flecha, ¿sí? Jupiterina. Y además también son excelentes momentos como para poder confiar en la notoriedad que uno puede llegar a tener, ¿sí? En la presencia que uno puede llegar a tener. En cuanto al liderazgo, también es muy bueno para formar redes de trabajo siendo uno el líder. Recordemos que desde ya Géminis tiene que ver con ramificación y el Sol como centro de liderazgo. Me parece que un tránsito de Júpiter hacia el Sol fomenta ello. También en ciertas facetas puede exacerbar cierta grandilocuencia, ¿no? El hecho de que uno se crea que es único y que todo gira alrededor de uno y como que lo demás no importa, eso se trasladaría en egoísmo, ¿sí? Entonces, cuidado porque Júpiter para con el Sol, a ver, en su faceta, ¿sí? En su escalafón más alto es justamente poder abrir los ojos y decir, esto es lo que soy y esto es lo que proyecto ser. Pero en otra faceta se puede hasta reducir, como diciendo, ah, bueno, soy esto y listo, ya está. Y ya me lo creo. Ya me la creo en el sentido de que ya no tengo más nada para hacer y me duermo los laureles. Porque una de las facetas que tiene Júpiter, muchas veces, cuando toca un planeta, es que puede darle mucha comodidad. Como diciendo, ah, bueno, vos ya sos el sol, vos ya sos el mejor, entonces no tenés más nada que hacer, no te esfuerces, no busques avanzar ni nada, vas a brillar porque sí. Y es como dormirse a los laureles, ¿sí? A mí me parece siempre eso muy, muy interesante de Júpiter, que hay veces como que hace de que uno eh, se eche a dormir la siesta y bueno, ya está, las cosas van a suceder porque sí. El universo lo va a proveer porque sí. El brillo me lo va a traer el universo por arte de magia. No tengo que hacer nada como para expresar mi sol, ¿sí? Buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, a esto solo sumarle que como Géminis es Géminis, siempre las oportunidades se le presentan de a dos, o de a cuatro, o de a seis. Y con Júpiter pasando por allí, el Sol en Géminis va a sentir que tiene tantas posibilidades que se puede paralizar y terminar sintiendo que elegir es muy difícil. Y puede terminar no eligiendo, que es gravísimo porque es la combinación de dos energías yang, Júpiter y Sol, son dos energías activas, directivas, que está diciendo, mira, tienes que tomar decisiones, atrévete, tomes la decisión que tomes, siempre van a haber unos que les guste, otros que les disguste, no hay decisión que guste al 100%, y lo que está diciendo Júpiter es, cultiva tu atrevimiento, date la oportunidad. También cultiva lo juguetón que puedes llegar a ser. Juega un poco con la vida y con las decisiones que se están planteando. Prueba, analiza y encuéntrale un sentido a esas pruebas y a eso que vas haciendo. Eh, si esto, ¿cuál puede ser un peligro que acarree? Terminar solo probando y probando y pruebo tanto que termino supremamente confundido de todo. Afortunadamente este aspecto
no se da en pureza, es decir, solo Júpiter conjunción Sol, sino que se está dando en medio de la cuadratura con Saturno. Que Saturno desde Piscis le ha estado diciendo a Géminis, ordénate, está muy adulto Géminis, que siempre son juguetones. Entonces viene Júpiter a darle en este momento un aire de descanso, de posibilidades, con los límites puestos. Entonces, lo que le sugeriría a la gente que en tránsito Júpiter va a tocar a su Sol es, claro, prueba, juega y todo, pero define. No procrastines tanto. No creas que estás dejando una buena decisión por tomar esta. No, cualquier decisión es buena. La peor decisión es la que no se toma. ¿Sí? Los factores que suman o restan a cada decisión no se tienen que evaluar en el tiempo, solo en presente. Porque si tú empiezas a decir, y si hubiera elegido esto y no esto otro, ahí se echó a perder Géminis. Porque entonces es la excusa y el escapismo perfecto para no comprometerse con absolutamente nada y simplemente quedarse en la idealización de que si hubiera elegido otra cosa sería mejor. Eso es falso. Lo mejor es lo que tomaste, la acción que tomaste, la determinación. Ahí es lo importante. Yo creo que la frase que se ajusta a este tránsito es: sé el adulto que necesitabas cuando eras niño, ¿sí? Ya que Géminis es esa parte del jugar, el Sol tiene que ver con la entrada de la adultez y Júpiter justamente es aquel padrino o madrina que nos muestra ese camino y que nos va como dando ese salto evolutivo a esa parte geminiana. Sí. Y recuerda, y es algo así como recuerda que no pasa nada con Júpiter. Tienes las 7 vidas del gato, caes en pie. Entonces es además prueba, conecta, déjate abrazar por tu tío feliz. Sí, sí. Eso. Pasamos a la Luna. Pasemos a la luna. Sí. Bueno, Júpiter en tránsito hacia la Luna. A ver, expande el afán de afectivizar. A ver, esto es interesante porque la Luna tiende a cerrar, Júpiter a abrir. Entonces es como que da la posibilidad de poder abrir el campo de acción, el territorio. Eso se traduce en hacia qué personas doy afecto. Si la Luna se reduce a esta porción, a la gente conocida, que muchas veces es la que me da seguridad, Júpiter, que ve más allá de la frontera, justamente da la posibilidad de abrir ese círculo de confianza, que no es lo mismo que tener 1 millón de amigos, no apunto a eso, sino de que justamente puedo abrir y confiar en personas que no necesariamente son las que son similares a mí, que eso es algo muy lunar, o que las que conozco de hace muchísimo tiempo, o las que solamente me dan seguridad, ¿sí? Entonces es como que invita a expandir el campo de acción de la Luna. Y también las ansias de transmitir las emociones, ¿sí? A ver, es como que nuestra madre interior es la que se expande. Las ganas de abrazar, las ganas de ser abrazados, las ganas de cuidar, de ser cuidados, y también todo lo relacionado a resignificar el pasado. La Luna siempre es aquel loop de repetición y Júpiter justamente desde Géminis viene a abrirnos preguntas y nuevos paradigmas sobre los hechos que sucedieron. Sí, y viene, digamos, como Júpiter lo que toca lo expande, entonces puede expandir la receptividad cóncava de la Luna y también la defensivo convexo de la Luna. ¿Sí? Por un lado, la Luna viene estando matizada con la cuadratura con Saturno desde Piscis y viene estando siendo paranoica y protectiva. Es decir, lo que normalmente una Luna en Géminis es muy inocente de lo que va preguntando, lo que va haciendo, lleva un año reservándose, como cuidándose. Ahora Júpiter viene a darle posibilidades y a decirle, no todo es tan serio, no todo es tan paranoico, no te afanes, que podemos ver esto desde el punto de vista del juego y ser un poco también receptivos. Entonces es un año de mayor receptividad, de mayor receptividad y de darle sentido a por qué me he estado defendiendo tanto. Poder encontrar la narrativa, qué es lo que hay en el fondo mío con este miedo al rechazo o a no ser lo suficiente.
O, ¿Mm? Hay otro factor que me gusta mucho ahí con ese Júpiter pasando por la luna. Y es que, mira, una luna en Géminis es supremamente idealista y marca la pauta de sus emociones, de lo que debería ser su casa, su familia, con un checklist muy alto. Sí, con unas expectativas y puede ser durísimo consigo mismo de no estoy cumpliendo las expectativas. Y al no cumplir las expectativas que me planteé de niño o que se planteó mi mamá conmigo, entonces decido más bien no hacer nada y evadirme de mi responsabilidad de aterrizarme en esta vida. ¿Sí? Eh, con Júpiter pasando por allí es un buen momento para reconciliarse en que no tengo por qué ser el ideal, tengo que ser es yo. No tengo por qué estar llenando ideales de papá, de mamá o de ideales propios, sino simplemente debo estar dispuesto y disponible a lo que la vida me trae. Entonces con Júpiter ahí vienen una cantidad de posibilidades que si estoy atento y no cegado por el propósito y el proyecto y el objetivo de ser este checklist, sino simplemente por lo que me trae la vida, puedo llegar a tener una vivencia de un año muy gustoso y de una recuperación de mi propia vida y de un abrazo y de una maternalización. Me abrazo como soy. Así no cumpla las expectativas del checklist planteado por mí mismo o por mi gente alrededor. Sí, me resultó muy interesante lo anterior que dijiste, porque Júpiter lo que toca lo exagera. Entonces, si uno lunarmente está en el afán de abrirse, bueno, se abre más. Pero si uno justamente está en el afán de encerrarse, se encierra mucho más. O sea, ese yo lo llamo el escalafón alto del tránsito y el escalafón bajo, la vibración alta y la baja. La alta sería abrirse, ¿sí? Y la baja sería cerrarse. Y justamente es muy interesante eso que decías, el por qué me venían cerrando, el por qué las paranoias, el por qué los miedos. Recordamos que la luna es el refugio del miedo. Entonces es como que Júpiter viene a indagar a esa parte inconsciente de la luna de aquellos miedos que teníamos y hasta incluso miedos que pueden venir de otro lado, miedo a la desprotección, miedo al abandono. La luna tiene que ver justamente con el cobijo. Entonces, ahí es donde se disparan tantas preguntas geminianas que hasta incluso para un marco de terapia es, para una asociación libre, un aspecto de Júpiter con la luna, es como que las emociones están a flor de piel hablando. Es como si fuese que tienen, la luna tiene voz propia, ¿sí? Y por otro lado, ya que la luna tiene que ver con el marco del hogar, todo lo que tenga que ver con expansión del hogar, con algún tipo de mudanza, también es muy beneficioso. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, muy bien. Entonces pasamos a Mercurio. ¿Te parece? A Mercurio. ¿Sí? Acá tenemos justamente un eje, Mercurio-Júpiter. Muchas veces se lo llama, por poner una definición, ¿no? El eje del aprendizaje, ¿no? Mercurio aprende, Júpiter enseña. Pero ¿qué pasa? Júpiter está en Géminis, ¿no? Tiene los tintes mercuriales. Entonces, este tránsito de Júpiter hacia Mercurio lo que da es que el alumno puede creerse profesor. ¿A qué llamo creerse profesor? El tener la convicción de hablar asertivamente, el tener la confianza en la palabra, el decir, no hace falta que estudie toda la vida como para recién poder creer que sé algo, sino que con el sentir de que tiene esa capacidad de transmisión y esa fe en ello, ya tiene la palabra. Es como que da la posibilidad a Mercurio de estar más cerca de Júpiter, si se quiere, ¿no? De no necesariamente, es como cuando uno, por ejemplo, no sé, estudia una carrera y no se quiere lanzar a ejercerla porque dice, no, me falta, y va teniendo más títulos, más diplomas, no, pero me falta. Este Júpiter a Mercurio le dice, largate a transmitir, largate a comunicar, ¿sí? Porque Júpiter le dice, te estoy dando la posibilidad de que puedas expandirte, te estoy dando un megáfono, un altavoz. Sí, qué buena analogía. Te estoy dando un altavoz, eso es. Mercurio normalmente es el que comunica y llega Júpiter a darle un impulso. Es un coach que le dice, tu palabra vale, tiene todo el sentido, son tus verdades, movilízalas, date la oportunidad además a lo Mercurio, ¿no? Y si me equivoco,
no pasa nada. ¿Sí? Eso. Volvemos y lo intentamos. ¿Sí? Una de las cualidades, fíjate que eso no lo tiene casi Sagitario. Sagitario quisiera ser un poco más asertivo y mostrar una verdad ya directa. Mientras que Géminis, probemos y si no es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Entonces siempre está como en estar comparando y diciendo, fallamos en esta, pero probablemente en esta no. ¿Sí? Eh, Qué gran momento para los negocios. Si eres una Eso. persona que tiene esa capacidad de... Y recordemos que Mercurio es el dios de los mercaderes, de los negociantes. Mercurio fue el que regía poder elevarme a nivel social, no por el apellido o por la tradición, sino por la capacidad que tengo para comerciar, para comprar y vender y para hacer fortuna a través de mi palabra y a través de convencer. Y entonces generaba que personas que habían nacido de una situación muy precaria llegaran a altas esferas de la sociedad. Por eso era el dios de los mercaderes. El comercio es el que nos abre la puerta por no haber nacido con sangre azul, nos puede abrir la puerta a tener acceso a ciertas situaciones sociales que de otra manera no hubiéramos podido. Entonces Júpiter activa toda esta capacidad que tenemos. Eh, Debemos es usarla. ¿Sí? No, recuerda que Júpiter, de por sí Júpiter entrando en Géminis está haciendo un contacto con Mercurio, independiente de donde lo tengamos. Entonces, en general está activando ello. Pero si en particular tengo a Mercurio allí en Géminis, Sagitario o haciendo también cuadratura o en algún aspecto, pues está diciendo, y tú tienes ese poder, úsalo. Usa el poder de convencer a través de la palabra con argumentos. Y no solamente con argumentos. Lo mejor cuando habla Mercurio es que puede hablar con el corazón y ahí convence. O sea, uno sabe cuando alguien está hablando de corazón o cuando está repitiendo un discurso. ¿Eh? Y eso es Mercurio-Júpiter. Sí, justamente con eso del comercio es interesante porque es la posibilidad como del comercio exterior y también es como el guía de inversiones, ¿no? Es el guía de mercadeo. Es como que Mercurio es quien se encarga de intercambiar los bienes y Júpiter marca de qué forma, de qué modo, en qué momento. Eso me parece sumamente interesante. Y también, a ver, con esto de las ventas, muchas veces yo veo mucha gente o he visto que eh, se quieren dedicar a las ventas, pero quizá el tocar las puertas le cuesta, el animarse, el ir, el confiar en que existe el arte de la venta. Y Júpiter aquí golpeando la puerta para mucha gente que hoy por hoy se está dedicando al mercadeo o está empezando en ello, el atreverse, como diciendo, el no ya lo tenés, ofrecer producto, el no ya lo tenés. ¿Cómo me gusta esto que estás diciendo? Porque en general abarca la capacidad de Júpiter en Géminis. Es lo positivo que pueda yo imaginar un proceso. Si yo no me imagino que Ay, puedo llegar a vender o a solucionar, es como lo que dice, ya no lo tengo. No importa, intentémoslo, pero ese intentémoslo tiene que ver con una fe, con una esperanza, con una visión interna de que sí se puede, de que probablemente sí se puede. Tengo el 99% de posibilidades de que no, pero el 1% de que sí. Me agarro del uno. Sí. eso es prueba y error. Me encantó esto, me encantó, me encantó. Porque claro, es, a ver, golpea 10 puertas, una te va a atender. Hay 9 que no, pero una te va a atender. Es- Me encanta. Y eso se puede lograr, observa cómo a nivel de la psicología hay algo que se llama la indefensión aprendida, que es que si desde niño me han tratado mal, siempre he recibido, no sé leer a mi papá y a mi mamá porque a veces sí me felicitan por algo, pero a veces me castigan donde yo pensaba que había un beneficio y así hay una desconexión en la comunicación, ¿sí? Del afecto. Entonces me cargo de una indefensión aprendida, es decir, haga lo que haga, siempre el resultado va a ser mal, me lo creo. ¿Sí? Y en esa indefensión aprendida, pues entonces mejor no hago nada y mejor me evado de la posibilidad de cualquier concreción. Si Júpiter en Géminis está diciendo inverso a la indefensión aprendida, es decir, sí hay posibilidades, sí existe una alternativa,
¿sí? Entonces, démonos la oportunidad, si siempre hemos sido pesimistas con todo lo que nos rodea, si siempre creemos que vamos a sacar la peor nota, la peor situación de todo, y nos ponemos siempre en el punto negativo, dizque para no sufrir, eso es muy curioso, ¿no? La mente se pone en el, y se hace una indefensión aprendida, dizque para no sufrir una decepción por si acaso las cosas me salen mal. Entonces me pongo en el punto más negativo. Eso en este momento no sirve mucho. Júpiter en Géminis está diciendo, mira lo positivo que te puede llegar a rodear. Y si te subes en ese positivismo, es muy probable que incluso lo logres. Y hay mucha posibilidad. Sí. Y qué miedo si lo logro. Ay, y además, qué miedo. Qué miedo. Es que fíjate Por la duda no lo hago por si lo llego a lograr. Claro. Y es que mira lo que hay en los signos de aire. Eso es bien curioso, Rafa, y eso es importante ponerlo sobre la mesa para que no se actúe compulsivamente. ¿Qué peligro, dice Géminis, Libra y Acuario, y sobre todo Géminis? ¿Qué peligro que se me vuelva realidad esto que he soñado? Porque ¿dónde está mi ruta de escape? O sea, inconscientemente puedo terminar autosaboteando mis proyectos para siempre saber que me puedo escapar y que nada me va a comprometer y a ahogar, porque Géminis lo que más le tiene miedo es al compromiso, a quedarme ahí fijo en alguna situación. Entonces con Júpiter en Géminis es démonos la oportunidad de que sí puedan salir las cosas, no nos autosaboteemos, que igual como Géminis que eres, piensa que tienes la capacidad siempre de encontrar rutas de salida y rutas de escape, pero qué bonito hacer florecer tu propósito y tu proyecto. ¿Mm? Claro, porque si se llega a lograr, el aire se siente asfixiado. Buenísimo. Mm. Bueno, bien, Pasemos, entonces, sí. sí, ¿A cuál? para con Venus. Con Venus. Excelente. A ver, acá el tema de los placeres, ¿no? A ver, Júpiter aquí nos puede dar distintos niveles. El poder encontrar nuevos focos de placer, nuevas actividades que nos hagan bien, pero también en un bajo escalafón, como digo, puede exacerbar aquellos placeres que no son del todo, que parecen ser placenteros, pero no lo son, ¿sí? A ver, es como querer satisfacer el placer inmediato, que al fin y al cabo lo único que hace es sacarnos del momento y saciarnos y después querer ir por más, que ahí es donde aparece justamente la insatisfacción de Júpiter. Eso se llama dopamina, ¿no? Cuando es instantáneo, Sí. sí. Eso, Se eso. dispara la dopamina y en... Y cuando es a largo plazo se llama, tiene otro nombre. eh, Bueno, bueno, sí. está bien, pero a lo que voy es que justamente cuidado, porque si bien es muy bueno como para que Venus se pueda encargar en Géminis incluso, ¿no? De ir probando distintas actividades, de jugar con las cosas, de encontrar el placer en eso, pero posiblemente es el hecho de querer algo ya mismo como para calmar, ¿sí? Y eso dura nada, o sea, también un segundito, y termina siendo muchas veces contraproducente. Por otro lado, también, a ver, el tema de los vínculos. Júpiter, siendo análogo con Sagitario, es dual. Tiene una parte que es filosófica, que es de sentido, que es existencialista, pero está en la parte de abajo, que en Sagitario sería la del caballo, que es más la festiva, ¿no? La de ir en búsqueda de el pasarlo bien. Y esa combinación de Júpiter y Venus, justamente lo que es muy bueno para amplificar todo lo que tenga que ver con los vínculos más en Géminis, ¿no? Que nos hagan sentir festivos. Festivos, Es la parte de abajo del felices, sí. caballo. Ujú. Gustoso, gozoso. Sí, acá nos están ayudando. Serotonina, Eso. procrastinación. Gracias. Sí, Ahí va. sí. Ahí va. Rafa, mira, hay algo muy interesante con los signos de aire. ¿Sí? Géminis, Libra y Acuario son signos de idealización de las cosas y de racionalización. Entonces los planetas como Venus o como la Luna, que son más yin, más emotivos, más del cuerpo también,
se sienten un poco coartados con lo que debería ser, ¿sí? Entonces, vemos a lo femenino, independiente de que sea hombre o mujer, Hombre o me mujer. refiero a lo yin, lo femenino, lunar, por ejemplo, es receptivo y cauteloso, ¿sí? Como veíamos, cóncavo y convexo. Pero Venus tiene que ver con los preciosos caprichos de la vida, ¿sí? Eh, es más, me Los atrevería a Sibarita. decir que sí, los Sibarita, pero además, fíjate, Rafa, seguramente muchos estamos aquí encarnados por un capricho de papá o de mamá. Sí, es decir, de alguna forma, el gusto y el placer que es Afrodita con su Eros flechando situaciones que a veces no son congruentes, lógicas, racionales y que a veces simplemente son desbordantes en muchas ocasiones o caprichosas en extremo en otras, terminan abriendo el destino de la vida por una decisión tomada y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Júpiter tocando a Venus amplifica el capricho, amplifica el gusto de las cosas, el placer de una situación. Como está en Géminis, digamos una Venus en Géminis, estaría un poco coartada a los ideales. La pareja ideal debería ser de tal forma, los recursos ideales de tal manera, eh, como reciba el dinero de mi trabajo de tal forma debería ser. Y Júpiter viene a impulsar ese capricho de que, pero es que esto me terminó gustando y no está en el orden del día del checklist de cómo debería ser las cosas. ¿Sí? Entonces es una preciosa oportunidad para escuchar mis deseos, mis caprichos, porque tal vez me pueden dar sentido. Por supuesto, con Júpiter el exceso está a la orden del día, ¿sí? Y se me puede desbordar el caballo totalmente, claro que sí, pero también detrás de ese deseo hay un proceso de individuación. Nada que nos haga más únicos que nuestros placeres, que nuestros gustos. Eh, y por eso mismo Júpiter pasando por encima de Venus abre la posibilidad de reconocernos como individuos a través de los gustos, de lo que elegimos y lo que dejamos de elegir. Y hasta de nuestros excesos, por supuesto. ¿Sí? Eh, Venus, infortunadamente, en nuestra sociedad judeocristiana ha sido castigada, negada. Lo femenino se ha envuelto. Lo femenino se muestra como virgen, como casto, como puro. Eh, Recibimos solamente los recuerdos de Venus Afrodita de los griegos, los romanos e incluso de de lo más antiguo, de lo sumerio, a través de Ishtar, Asherá, Astarte, la misma Afrodita, con diosas que sí se muestran desnudas, con una belleza, donde la sexualidad no es polución, donde el placer, el capricho y el deseo hace parte de los dioses. ¿Sí? Entonces Júpiter tocando a Venus es la oportunidad de reconectar con que mis caprichos son valiosos y tienen sentido, Júpiter sentido. Y al darles un sentido me abren un destino y me abren una posibilidad y un reconocimiento de mi propia individualidad. Eh, entonces creo que en este momento tenemos que empezar a ver a nivel social y colectivo que los caprichos, que los deseos son pieza fundamental en nuestro destino y no simplemente satanizarlos porque por ese capricho y por ese deseo rompí un matrimonio, generé una disociación, rompí una familia, todo lo contrario, gracias a que rompí o que salí de mi vientre familiar, se me abrió mi propio destino y mi proyecto de individuación. Sí, también le sumaría de que la función de Venus es equilibrar, es como poner las patas de la mesa. Entonces, Júpiter nos da la posibilidad de encontrar nuevas patas para la mesa. Aquellas zonas que estaban desequilibradas, poder ir encontrando ese equilibrio. Bueno, pues Marte, ¿no? A Marte. Vamos a Marte. A ver, inevitablemente tengo que pensar en el carro y en el GPS. O sea, quiero decir, o sea, me es inevitable pensar en el automóvil, en el coche, en el GPS, que de alguna forma, a ver,
Yo creo que esa frase, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, es muy contacto de Júpiter con Marte, porque muchas veces eh, Júpiter, cuando le da ese toque de fe a Marte, es cuando se da ese salto de fe, ese primer paso a hacer algo que no nos estábamos animando, que hay una certeza de cómo lo estamos haciendo, por eso el GPS es como que se pusiese a direccionar nuevamente, pero un escalafón bajo puede llevar justamente a que sea, a ver, Júpiter va a dar certeza siempre, ¿sí? Ahora, si es bueno o si es malo, a ver, acá no estamos hablando de moral, ¿sí? El tema es qué tanto nos aferramos a aquello de la que queremos actuar, de la forma que queremos actuar. Si queremos actuar de una forma agresiva, vamos a hacer el triple agresivo. Si queremos actuar de una forma ingeniosa, vamos a hacer el triple ingeniosos. Si queremos actuar de una forma cauta, vamos a hacer el triple cautos. Tiene que ver también con el modo en que veníamos actuando y eso lo va a exacerbar. Por eso también, a ver, es como que Marte viene corriendo viene trotando y Júpiter le dice, bueno, al ritmo que venís, te lo voy a acelerar. Depende de qué forma, ¿sí? Hayas venido trotando. Y al ser en Géminis, a ver, justamente el hecho de probar lo nuevo desde ya, de probar aquellas cosas que estaba la duda. Acá vuelvo de vuelta con lo anterior, el no ya está, lo hago. Pero cuidado, a ver, está bien, el semáforo está en rojo, pero no lo voy a cruzar. Quiero decir, por eso la prudencia siempre en cualquier contacto de Júpiter con Marte es muy importante. Aparte, recordemos el tema de la agresividad de Marte, ¿no? Bueno, eh, buenísimo ese análisis que haces. Sumarle solamente que imaginémonos Marte solito, Marte es Tarzán de bejuco en bejuco, gritando en la selva y en la jungla, ¿sí? Y en Géminis, un signo de aire, humano, racional, ¿sí? Es Tarzán en Londres, con frag, comiendo fruta con tenedor pequeñito, la avena que se le salta así, lleno de músculos. Entonces es un Marte exiliado, exactamente. Es decir, no está en su territorio. Es un Marte que si tengo Marte en Géminis, soy muy cauteloso en lo que digo y como soy tan cauteloso, después se me desborda lo que digo y se vuelve toda una pelea porque es compulsivo. No es... Porque se piensan mal las acciones en Marte en Sí, Géminis. sí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que Júpiter lo que va tocando le va dando un sentido, un propósito. Tal vez es la oportunidad de empezarme a amistar eh, con la definición y la defensa que hago de lo que soy, de mis argumentos y de mi vida. ¿Sí? Entonces, sobre todo acá que me estaban preguntando por el chat, y si es feral, pues feral viene de fiera. Un Marte feral es más instintivo, pero está menos conectado a la conciencia, entonces anda por su cuenta y se desborda muchas veces y cuando se siente totalmente amenazado y acorralado sobre todo, o sea, primero no lo uso, no, Martín Géminis no lo uso porque yo soy una persona racional, yo pienso en ángeles, yo soy altruista, yo soy amoroso, yo soy humano, lo más humano posible, dicen los planetas en aire, ¿sí? Entonces no lo uso. Y segundo, cuando se me desborda y sale compulsivamente, porque me siento que me acorralaron, como cuando acorralan a un animalito, pues salta, se libera, ruge y muerde al uno y al otro. Entonces un Marte en Géminis puede pasar de un momento al otro, al otro polo, en donde me volví totalmente irascible, con mi palabra destruyo, con mi palabra se vuelve un puñal, mi lengua se vuelve un puñal, digo dos o tres cosas y mato al otro con lo que le dije. ¿Sí? Se pasa al otro. Entonces Júpiter pasando por allí me puede ayudar a entender ese arquetipo para que no esté trabajando desde lo compulsivo y desde la sombra, para darle un sentido y una finalidad. Es como poder ver que todos llevamos dentro al Marte romano, adorado por encima de Zeus, que era el que les ayudaba a conquistar nuevos territorios, y al Marte griego, que lo veían burdo y tosco, que lo veían como polución, porque y lo denigraban incluso, porque ¿cómo es posible que
semejante Dios tan grande, tan musculoso y tan sudoroso, venga a decirnos que esto tiene un sentido. Entonces, ¿sí? Eso nos pasa internamente. ¿Cómo vamos a decir que la violencia, que cuidar lo nuestro, que la agresividad, eso es nocivo, eso es horrible, dice un Marte en Géminis, ¿sí? Pero también podemos decir el Marte romano, gracias a que pude hablar mi palabra, a que levanté la voz en el momento que lo necesitaba, a que di un palmazo en la mesa en un momento determinado, eh, defendí mi territorio y soy lo que soy, ¿sí? Eso es el Marte romano, ¿sí? Entonces, Júpiter pasando por allí es la invitación a encontrarle un sentido a esa agresividad. Eh, la agresividad si no tuviéramos Marte, no tendríamos sistema de defensa. Cualquier gripa nos mataría si no pudiéramos defendernos de un medio agresivo, ¿sí? Entonces, fíjate, tener una deficiencia de Marte es tener una deficiencia de hierro. Somos anémicos, no queremos hacer nada, ¿sí? Entonces, encontrarle sentido a Marte es encontrarle sentido a que mi valentía y mi sangre caliente y mis posibilidades y mis emociones y mi líbido en pro de algo es valiosa. Para ponerle el moño a lo que dijiste, solo me resta recomendar una canción que se me vino ni bien hablar, es una canción de Metallica que se llama Saint Anger, Santa Agresividad. Con la letra ya te resume todo lo que dijiste, La de busqué cómo la ahorita, agresividad puede salir de esa forma que es loable. Muy bien, entonces, Saturno. Esta de Saturno es la que más me gusta ahora por Saturno en Piscis, sin duda alguna por su A ver, actividad. con Saturno en Piscis, imaginemos que estoy construyendo una balsa, ¿no? En el agua. ¿Qué es lo que me va a dar Júpiter? La voluntad para seguir construyéndola, la constancia y la tenacidad. Pero por otro lado, el exceso de trabajo. Saturno es ambicioso de querer construir una balsa, de querer construir el Titanic, básicamente, en vez de la balsa. Cuando no es necesario, porque posiblemente no lo vean vida, ¿sí? Porque es tanto el trabajo, si lo hago solo, porque ¿qué puede llevar justamente Júpiter para con Saturno? Que quiera llevar todo a cuestas y que quiera yo solo construir el Titanic. Cuando yo solo que puedo construir una balsa. Para el Titanic necesito cientos de personas. Entonces, el hecho de cargar tanto sobre el hombro y querer construir algo que no voy a poder solo porque indefectiblemente voy a declinar y me voy a fatigar y no voy a poder llegar al cometido, eso es lo que puede llegar a potenciar. De acuerdo. Mira, y hay otro tema. Si tienes a Saturno, es que, a ver, en términos generales, todos como humanidad vamos a estar viviendo un aspecto Saturno-Júpiter. Muy importante y muy necesario con esta descripción, estas analogías que acabas de hacer. Porque, ¿qué sucede? Las conjunciones Júpiter-Saturno se dan cada 20 años y acabamos de iniciar un gran ciclo de 200 años en aire. Estamos cambiando de paradigmas. Y entonces esta es la primera cuadratura que tenemos después de la conjunción de Júpiter-Saturno. La primera la tuvimos en el 2020, la conjunción, y esta la primera cuadratura de salida, es decir, la creciente, es decir, la de la inocencia con posibilidades, que viene a ser cuadratura. Entonces viene a tensar estos dos arquetipos para empezar a ver el proyecto que están fraguando, ¿sí? Lo que están tratando de hacer. Cualquier aspecto entre Júpiter y Saturno se habla en mitología griega que es la guerra de titanes. Es donde Júpiter le abre la panza a Cronos y le hace vomitar a todo lo que se ha comido por la paranoia de perder su status quo. Entonces, si tienes a Saturno en Géminis y llega Júpiter, es algo así como un momento de decir, me doy la oportunidad de hacer cosas que me había comido por la responsabilidad de la vida. Me comí mi pintura, me comí la música y me comí mi arte por ser padre. Y está muy bien, la figura de Saturno es perfecta porque sin ella no podríamos construir. Pero al llegar Júpiter desborda esas capacidades y dice, todo lo que tengo entre el tintero para rehacer, para reconocerme, ¿sí? Por un lado, guerra de titanes, ¿sí? Pero por otro, hay algo que me encanta aquí es
la dualidad de Saturno, que es la realidad física y material, versus la idealización geminiana. ¿Sí? Entonces, estoy embebido en que la vida debería ser de estas maneras. Y Saturno me dice, qué pena, pero estas son las que son. No, no eso. ¿Sí? Y al estar en cuadratura y en este momento a nivel global desde Piscis, Saturno está diciendo lo que es lo estoy sintiendo, me estoy amoldando y no necesito un policía o la cárcel para entender lo que está sucediendo, ¿sí? Porque es así, lo siento como pisciano, ¿sí? Y en cuadratura Júpiter diciendo, pero mira las posibilidades, pero mira todo lo que podemos hacer, pero tú qué haces ahí, ¿sí? Entonces, esta tensión me parece que es la tensión más humana y más preciosa para realmente empezar a hacer algo, ¿sí? Porque es, si me polarizo en el idealista, cuando nos polarizamos en el ideal, qué peligro que se nos vuelva realidad. Por eso nos queremos volver, cuando somos líderes idealistas, nos queremos simplemente volver mártires de una situación. Buscamos quien supuestamente nos tumbe, nos acabe, porque qué peligro si mi ideal se vuelve realidad. Entonces quiero más bien ser como idealista, más bien la foto del Che en las camisetas, la foto de un mártir que trató con un ideal de hacer algo pero que no la logró nunca. Ojalá como idealista nunca me permitan hacer realidad mis sueños, ¿sí? Claro, Para seguir claro. estando en el ideal de las personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como está Saturno en Piscis, le está diciendo, pues no es una época para quedarte como mártir. Tienes que aterrizar el ideal. Necesitamos humanamente aterrizarlo y así no quedemos estampados en camisetas como el líder de los tiempos. Vamos a generar unos hechos contundentes que nos van a ayudar a generar una nueva humanidad, ¿sí? Y así no sean tan visibles y tan radiantes y tan bellos, pero vamos a generar algo, unos hechos concretos. Eso es esa pugna que existe entre la realidad y el idealismo. Sí, además, a ver, aquí se da que Saturno es contracción y Júpiter es expansión. Entonces se puede dar de que estoy expandiendo todo lo que fui avanzando, posiblemente me lo limite más. ¿De qué forma me lo limite? De dos. Una, creyéndome menos, echándome a menos, poniéndome palos en la rueda, pero de la otra, los límites sanos sería decir, hasta acá llego y dentro de este campo de acciones donde puedo construir. Depende cómo se vaya tomando esa suerte de límite. ¿Y qué sentido tienen los límites? ¿Qué sentido tiene frenar el automóvil en un semáforo en rojo? ¿Porque alguien me lo dice? ¿Porque me ponen una multa? ¿O porque sé que corro riesgo? ¿O tiene un sentido más profundo? O sea, el encontrar el sentido de los límites, de los autolímites y el poner el límite al otro. Muchas veces pasa de que a la hora de poner límites podemos sentirnos más con un Saturno en Géminis como si fuese que nuestras palabras van a herir al otro, ¿no? Por poner un alto o un stop. En cambio, Júpiter da la posibilidad de decir, a ver, este límite por medio de la palabra, ¿sí? Va a ser sano y te va a servir justamente para vos lograr esa autoridad saturnina, esa investidura propia. Yo creo que el sentido de los límites es fundamental. Fundamental. Encontrarle el por qué existe el límite. Em, sí, y el por qué también se me ha limitado la vida. Es que fíjate, nacer con Saturno en Géminis, siento que se me ha limitado el juego, que desde muy pequeño me tocó hacer de adulto. Que me Claro. siento que no tengo la agilidad mental para dar una respuesta inmediata. eh, que tenía la idea y no la dije y la dijeron todos alrededor y yo me quedé callado, ¿sí? Entonces llega Júpiter ahí y le dice, pues es tu oportunidad para, primero, darte cuenta de lo importante que fue toda la negativa que has vivido de niño, de adolescente y en muchos ámbitos, para aplicarte y ser un maestro en el tema. eh, y en esa dificultad crecer. Ahí sí como dicen de Saturno, ¿no? Lo que no me mata me hace más fuerte, es que... Sí, qué interesante esto que decís, porque vos fíjate que el área donde está Saturno es el área donde más nos cuesta, más esfuerzo demanda,
pero a su vez donde más creces hay. Entonces ¿qué esfuerzo, qué sentido tuvo este esfuerzo que hiciste? Qué bueno. ¿Y qué podés lograr a partir de ese esfuerzo? Valorar el esfuerzo también vendría a ser. Valorar el esfuerzo y darme el permiso de no quedarme en la paranoia saturnina de la negación. Porque es más, como Júpiter hace una renarrativa, cuando yo logro hacer una renarrativa de eso que lo consideré un problema, una negativa, una deficiencia, que no me considera lo suficientemente hábil, lo suficientemente receptivo al aprendizaje, eh, poder ver y narrarlo desde otro ángulo y decir, esto me permitió analizar más a fondo, profundizar más en los temas. Sí, deletrear mejor, porque a veces con Saturno en Géminis tenemos problemas para hablar o para nombrar ciertas letras, y entonces es Sí, o poder decir de espontaneidad. de espontaneidad también, ¿sí? Y poder más bien abrazarme y decir, soy el viejo pies de plomo y no el niño que hubiera querido ser. Y como ya lo soy, ¿qué he aprendido con ello? ¿Y a qué me ha llevado a profundizar? ¿Y cómo me vuelvo un maestro? Entonces, es Júpiter pasando por allí le da un significado a todo el proceso que en otro momento puedo llegar a ser muy doloroso. Ujú. Así es con Júpiter y Saturno. Pasamos a los transaturninos. Los transaturninos. Empezamos con Quirón, por aquello de, Un Quirón. Muy bien. por ser la llave a lo transaturnino, ¿no? Así es. Así es. Bueno, aquí el contacto se da y evidencia el hecho de qué sentido tiene la vulnerabilidad y también la maestría para ayudar a quienes cargan con cierta vulnerabilidad. Aquí está la maestría quironiana en todo su esplendor. Eh, es, 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 eh, yo diría, es un gran momento porque Quirón está cargado Quirón está cargado de Plutón con el dolor intenso y agresivo y de Júpiter, de solo el sentido y todo pasa por algo. ¿Sí? Entonces, Quirón en Géminis, como está en un signo dual, se puede polarizar en uno o en otro y proyectar el otro. ¿Sí? Un Quirón en Géminis puedo ver que todo es color de rosas y todo pasa por algo y obviar el dolor, anestesiarme con el dolor y ni verlo. ¿Sí? O viceversa, me puedo quedar con el gran dolor y sintiendo que soy el ombligo del mundo y mi dolor me hace único y narcisista totalmente porque nadie sufre como yo. ¿Sí? Y que cada vez que alguien me venga a decir que eso tiene un sentido y un propósito, le diga, no me jodas, no hay ningún propósito en este dolor porque esto me ha dolido tanto que no me vengas tú a convencer acá de esto negativo. ¿Sí? Y entonces viene Júpiter a despolarizar eso, ¿sí? A mostrarme, a ablandar a Quirón con su herida y a mostrarme, bien sea, si he negado el dolor y la vida y la radicalidad y la rudeza de la vida, viene a mostrarme que la rudeza es importante y hay que tenerla en cuenta. O viceversa, si solamente he visto que la vida es tan cruda y tan dolorosa, entonces viene a mostrarme que esto tenía un propósito y que no era el único que sufría. Júpiter tocando a Géminis, a Quirón en Géminis, viene a decir, sal de tu cueva, no te quedes lamiéndote las heridas, creyéndote la historia de que eres el único que sufre en este mundo. Todos estás embebido en una sociedad humana en donde todos tenemos las mismas capacidades de alegría y de tristeza. Y a todos nos pasan tragedias, a todos. Y todos, gracias a nuestra tragedia, la transformamos, ese dolor se transforma en algún arte, en la comunicación, en el intercambio, en el altruismo, en ayudar a los otros, en lo que sea. Pero cuando nos quedamos encerrados, en lo único que se transforma ese dolor es en amargura y en quedarse en la oscuridad. Entonces Júpiter viene a decir, levántate, querido Lázaro, y habla de tu herida, y muéstrala, socializa. Es más, fórzate, oblígate a hablar de tu herida.
porque eso no es fácil. Y nuestro instinto lo primero que hace con una herida y con la vulnerabilidad es ocultarla. Pero eso no permite que active la resiliencia. La resiliencia únicamente se activa cuando yo me empiezo a salir del ombligo de que mi dolor es único y empiezo a socializar y ver. Y cuando cuento la historia, comparto mi dolor. Anímate a compartir tu dolor, que eso puede llenarte de sentido. Sí, además también de verbalizar aquello que duele, ¿sí? Estamos hablando de Géminis y al estar Júpiter en contacto con Quirón, da la oportunidad también de, al poder verbalizar, poder encontrar otras personas que tienen una situación similar como para hacer la causa común quironiana. Tremendo aspecto de la gente que tiene a Quirón ahí en Géminis. Qué bonito aspecto, Sí, mejor dicho. O sea, utilícenlo para hablar de lo que duele. Eh, ¿Sí? Es justamente que para, como fíjate, decías vos, de no ocultarlo, ¿sí? no ocultarlo, sí. Y, y en ese momento nos damos cuenta que todos estamos rotos, Rafa. O sea, es que tan tenaz, ¿no? Yo miraba con los programas em, que hacemos, por ejemplo, con Martín. Entonces, Martín tiene problemas para decir eclipse, dice eclipse, ¿sí? Y entonces, con toda la sabiduría que nos genera Martín, no falta el que venga a decir, pero pronuncie bien, ¿sí? Pero ¿por qué dice tan feo esto, ¿sí? Y uno dice, eh, se está confesando esta persona que está pidiendo que pronuncie bien porque hay tanto dolor en su ser y tanta envidia y tantas situaciones que en lugar de quedarnos en la crítica del otro, ¿por qué no hablas de tu propia vulnerabilidad con otras personas? ¿Sí? Entonces, cada vez que entres tú en modo de crítica y en modo de agresión hacia el otro, date cuenta que estás hablando por la herida, es decir, estás confesando tu herida propia. ¿Sí? Y en lugar de quedarte en una crítica dañando, intentando dañar al otro, porque realmente no dañamos a nadie, nos terminamos es autoinfringiendo muchas veces, pero cuando haces eso, en lugar de quedarte en ese proyecto, ¿por qué no miras si tienes un Quirón en Géminis? ¿Qué espejo me está mostrando? ¿Y por qué me pongo agresivo en esta situación? Me están tocando la herida, algo que me está resonando internamente tan profundo. Está metiendo dedo en la llaga y se reacciona. Mm. Bueno, Urano. Urano. Ujú, Urano. Júpiter en contacto, en tránsito hacia Urano. Acá te voy a hacer una pregunta. ujú. Y esto trayendo un poco a colación el libro que escribiste junto a Enzo de Prometeo al Descubierto. ¿Vos considerás que ahí va, que tiene una frase muy, muy bonita que es humanizar nuestras obras? ¿Vos considerás que Júpiter para con Urano da la posibilidad de humanizar las obras o no? Eh, sí, a ver, son dos energías yang muy activas. Las dos están abriendo posibilidades. Es más, acabamos de sentirlas, porque es que antes de que Júpiter entre en Géminis, está terminando de hacer una conjunción con Urano. Entonces, está en ese proceso, ¿sí? Em, yo creo que Júpiter y Urano en la mitología son amigos y, o sea, se quieren y no se quieren. Por un lado, Júpiter le pide el favor a Prometeo que le ayude con la guerra de Titanes, ¿sí? Y después, cuando Prometeo se roba el fuego de los dioses, Júpiter lo castiga, Zeus lo castiga. Entonces tienen ahí una relación fuerte, Por ¿sí? eso te lo preguntaba. Creo que es una energía muy expansiva, ¿sí? Expande la visión de un nuevo mundo, de nuevas alternativas, pero también puede ser como es tanta energía yang. Fíjate que cuando hay un exceso de lo masculino, un exceso en grito de lo masculino, termina afectando y doliendo lo femenino, lo yin, lo receptivo, ¿sí? Entonces, un exceso de yang es el exceso de la revolución, del cambio, de las posibilidades, de la visión a futuro. ¿A expensas de qué? De mi biología, de mi sueño, de mi alimentación, de lo que hago. Este aspecto puede llenarme.
de una necesidad de querer romper cosas, abrir nuevos horizontes, robar el fuego de los dioses, ser castigados después por Zeus, toda esa dinámica que puede ser muy dolorosa para el cuerpo, para la vida, para la biología. Eh, Creo que este aspecto necesita mucha moral, es decir, necesita pasarlo por un filtro humano, en donde yo diga, esa ideal, esa visión está muy interesante, pero ¿qué tantos muertos van a acarrear mi felicidad? Que se muera mi familia, morirme como papá por ese ideal, dejar a mis hijos a la deriva o dejar a la familia a la deriva por un ideal, ¿sí? O por una creatividad. Es decir, esto pasa no solamente cuando salgo a las calles a pelear un ideal, sino cuando me quedo preñado de hacer un software, por ejemplo. Y digo, uy, esto es lo que hay que hacer. Y me meto 8 días sin desayunar, sin almorzar, sin comer, sin familia y sin nada, revelándome con toda la biología en pro solo del ideal. ¿Sí? Esto es un aspecto que necesita de mucho humano, de mucha humanidad. Sí, o cuando la obra supera al artista. A ver, traigo, siempre con lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué le pasó al autor de Sherlock Holmes? Él era médico, no tenía consultas, se puso a escribir e hizo a Sherlock Holmes. En un momento quería matarlo a Sherlock Holmes, porque ya estaba saturado. Y cuando hace la presunta muerte de Sherlock Holmes, para ponerse a escribir otras cosas, empiezan a quemar todas las librerías en Londres a modo de protesta. Y la gente quería que él siga con Sherlock Holmes. Y Conan Doyle, el autor, quería escribir otros géneros. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hacer la reaparición de Sherlock Holmes. No pudo salirse su obra. No, es que eso es lo que pasa con un planeta transpersonal como Urano, Rafa. Puede llegar a apoderarse de nosotros el proceso, ¿sí? A expensas de la humanidad, ¿sí? Y solamente hasta que aprendemos a procesar la información transpersonal, no es fácil. Es más, a Urano nos demoramos, un ciclo se demora 84 años, es decir, necesitamos toda una vida para aprender a moderar o modelar la creatividad, la visión, con excesos y deficiencias muchas veces, con escapismos y no querer aterrizar y con aterrizadas y el dolor de vernos dorados a una situación compleja, ¿sí? Es decir, Urano, estamos aprendiendo como humanidad a manejarlo, a entenderlo. Por eso hasta ahora tenemos humanidad que llega por encima de los 80 y 90 años. Antes eran poquitos, sí habían, pero no eran muchos. En este momento ya es una gran mayoría. Por eso antes era tan difícil hablar de lo uraniano. ¿Y te divorciaste? Oh, no puede ser. ¿Y cambiaste de género? Oh, no puede ser. ¿Sí? ¿Y renunciaste al trabajo donde te ibas a pensionar? Oh, no puede ser. O sea, todo eso es muy uraniano. Yo renuncio porque no puedo con esto y necesito aumentar mi creatividad. Lo que hago no me sirve. Yo me divorcio porque cumplimos ya la meta de la familia y cumplimos ya crear una situación y necesito ampliar nuevos horizontes. Es decir, cosas muy uranianas que hace menos de 50 años eran matizadas moralmente de una manera De otra absurda y que forma. estamos aprendiendo a entenderlas desde otro ángulo. Yo le sumaría que también lo que puede amplificar es justamente el corte de procesos, ¿no? Urano es justamente cortar un proceso, es generar un vacío para llenarlo de creatividad. Pero esos cortes de procesos los puede generar este tránsito. Y por otro lado, lo que aumenta es la capacidad de sorpresa. Urano es aquello que sucede, que se percibe por primera vez. Y Júpiter, al expandir eso en Géminis, bueno, bienvenida a los estímulos sorpresivos. Y además es que estamos hablando de las personas que tienen a Urano en Géminis están por encima de los 80 años. Son los que están Qué, abriendo un camino. qué eh, interesante, eh, sí. sí, fíjate cómo cada vez vemos más personas con sus 80 en la década de los 80 o estudiando cosas nuevas, o volviéndose a casar,
o viajando, o haciendo una cantidad de cosas que en la época que yo nací en el 70. Yo me acuerdo que a los 15 años, cuando veía a una persona de 60 años, ya la veía. Sí, ¿Sí? me pasaba igual, sí. Y en este momento, las personas de 60 años están muy jóvenes, están en pleno florecimiento. Y las personas de 80 se están dando el gusto porque ya están por encima del bien y del mal. Y entonces se permiten tener novios, viajar, hacer, estudiar lo que se les dé hablar de lo que se les dé la gana, ¿sí? Están abriendo rutas, están abriéndonos surcos a las generaciones que ya vamos para allá. Y que gracias a las personas que hoy tienen sus 80 y tantos están rompiendo unos paradigmas enormes. Qué belleza. Todos mis respetos para las personas que les va a hacer Júpiter conjunción a Urano. Y esto aplica no solamente para los octogenarios, sino que también aplica para los que tienen a Urano en cuadratura o en oposición pues A Júpiter. a Júpiter, ¿sí? Es decir, Urano en Sagitario, Urano Exacto. ¿sí? En Virgo, Urano ¿en qué? En En Piscis. Piscis. ¿Mm? Sí. Sí, acá me están preguntando como tu madre, ¿no? Sí, así es, mi mamá está octogenaria Yo y estaba es una pensando lo mismo, ¿eh? loca. Yo estaba pensando lo mismo, te digo, ¿eh? Sí, hermosa, sí. Seguimos Seguimos para con con Neptuno. Neptuno, ¿no? Sí. Sí, que aquí ya hablamos más en Más otro de las tipo de aspectos, cuadraturas y ¿no? oposiciones, sí, porque en conjunciones Exacto. no es tan vida. No, no, todo. Capaz está por ahí el eslabón perdido. Pero, a ver, acá justamente qué interesante, ¿no? Porque viéndolo desde el punto de vista de la regencia de ambos planetas en Piscis, Júpiter en Piscis, Neptuno en Piscis, a ver, lo que puede desde ya ver la capacidad de intuición, ¿no? Es como que se abre ese sexto sentido, se amplifica ese sexto sentido, ese tercer ojo, esa capacidad de canalizar, esa capacidad de ver más allá de lo, ¿no? De lo tangible, la gran capacidad de tener una visión poética sobre las cosas. Pero, ¿cuál es la contrapartida? El estar en la nebulosa, el buscar las evasiones, las vías de escape que pueden ser contraproducentes. Eh, pero yo creo que cuando se logra una unión entre Júpiter y Neptuno, a ver, es un poco, no sé si recuerdan Indiana Jones 3, que Indiana Jones al final de la película, Júpiter es el buscador del Santo Grial, pero el momento de la conexión con lo divino es cuando se encuentra con el caballero, ¿sí? Cuando está el Santo Grial. Esa es la conexión. O sea, Júpiter es la búsqueda y Neptuno es justamente el contacto con lo divino. Entonces, a ver, acá yo creo que en este tipo de aspectos lo que se puede dar es justamente darse lugar a sentir en aquello que no se creía que se podía llegar a dar, pero hubo una búsqueda. Es como diciendo, ¿cómo llegué hasta acá? Pero hubo una búsqueda antes. Me encanta, sí. Yo creo que esa cuadratura es como, sobre todo a la generación que tiene un Neptuno en Escorpio, perdón, en Sagitario. Ujú. Y Solo tengo un Sagitario, sí, 83. sí, sí. Y a los que tienen a Neptuno también allá ¿en qué? ¿En Virgo? ¿En Virgo? No, No, en Virgo no. en En, Piscis, en Piscis. En Piscis, en que Pisces, en Pisces, es en más Pisces, en bien Pisces. generación, Sí, sí. Más bien una buena generación. Mira, noventas. sí, es como encontrar unas fichas en el mundo material que me hacen unos insights y unas revelaciones y una resonancia. Entonces es el momento para encontrar la magia en el mundo. ¿Sí? Eso, la magia del mundo, eso, a eso quería, eso mismo. Esa es la frase justa. Em, bueno, creo que las Y neuronas además van. también para amplificar todo lo que tiene que ver con el espíritu compasivo,
¿sí? Mm, Justamente el afán neptuniano de poder sentir lo que el otro está sintiendo, de poder sentir la compasión de cerca, de poder encontrar el sentido a la compasión, de poder entender que compasión no es lo mismo que lástima, ¿sí? Eh, entonces, ahí eso también cuenta. Rafa, quisiera, ya con este cansancio de neuronas que tenemos, darle, más allá de pasar a hablar de Plutón, quisiera hablar más bien de los nodos, de nodo norte y nodo sur, que sí me Sí, parecen valiosos y vitales. Como el nodo sur es la cola del dragón y es donde necesitaríamos cerrar ciclos, y el nodo norte es la cabeza del dragón donde necesitamos comernos la vida, abrir nuevas posibilidades. Entonces, si tienes al nodo norte en Géminis, y Júpiter va a ser la conexión durante todo este año, lo que está diciendo es que eh, hay como un coach que viene a decir, vamos por el proyecto de vida, se pone en evidencia y me da sentido, entiendo un poco de qué va mi proyecto de vida y me da capacidades, don de locuacidad, valentía para hablar de las cosas y abrir mis espacios propios. Ahora, si es el nodo sur, Júpiter me está dando la capacidad de entender por qué hay cosas que se tienen que cerrar y por qué llegó un momento del tiempo en donde ya llegamos al final de algo, de una situación. Entonces me puede dar la valentía y el sentido de los cierres. Eh, entonces, si me doy el permiso de cerrar cosas, por supuesto con el nodo sur me puedo quedar en modo anclaje. anclaje, De exacto, quedarse anclado en el nodo sur y no pasar al nodo y no norte. pasar al nodo norte. Pero qué gran Pero es oportunidad de como decís, salir. es el sentido de la terminación y los inicios de los ciclos. Sí. No sé si quieras mencionar algo más de los nodos o... No, con eso creo que estamos bien. A ver, aparte, una cosa, yo siempre tomo el nodo sur como aquella energía con la que venimos, ¿sí? Un poco por omisión. Entonces Júpiter también es resignificar aquel talento con el que traemos. Porque no es necesario, no es cuestión de tachar el nodo sur de la carta para quedarnos con el nodo norte, sino con el proceso de aquello que hay que madurar para ir al otro opuesto. Rafa, mencionar que este programa lo estamos haciendo hoy 23 de mayo, en plena Ujú. luna llena, porque prácticamente estábamos en la luna llena activa. Es una luna llena de Júpiter, porque la luna está en Sagitario, regente de Júpiter. Y, y tal vez es la forma también de darle honor a esta lunación, hablando de Júpiter. Eso. Sí, hablando del regente justamente de Sagitario. Así que, bueno, le damos un broche justamente con una lunación a este Con programa. una, con una lunación. Y el último broche para darle es el invitarlos a que con Rafael Aragón vamos a hacer el próximo 16 de junio un taller de 3 horas de Juno y Palas. Entonces las inscripciones están abiertas, les voy a dejar acá el enlace. Además, bueno, pues está muy asequible, son $20, que vale. Sí, y también remarco de que tiene el acceso para Argentina, ¿sí? Ah, también, claro, Que tiene entonces, formas de pago que son por transferencia bancaria, Mercado Pago, que ¿sí? son en pesos argentinos, 20.000 20 mil pesos pesos. argentinos, que se pueden consignar en la cuenta de Rafael Aragón. Y esto es muy sencillo porque ustedes simplemente nos llaman, perdón, me escriben al WhatsApp, Eso. ahí tanto Diana, Luisa o yo les contestamos para la inscripción o en el caso de Argentina sí requieren que nos escriban por WhatsApp para mandarles la cuenta Sí, y las todo este inscripciones tema. son hacia tu escuela. Vamos a estar abordando en este primer domingo, Juno y Palas, vamos a ver todo lo que son sus generalidades, sus funciones, signo a signo, casa a casa, aspectos y tránsitos, ¿sí? Este es un curso que nos están requiriendo bastante, así que decidimos hacerlo en 2 jornadas distintas, son 4 horas diosas, vamos a hacer 2 y 2. Eso.
cordialmente invitados y recuerden que con ustedes se escriben en un curso de estos, no solamente van a aprender, sino que nos están apoyando todo este trabajo que hacemos de forma gratuita y abierta. Pues Rafa, qué buen programa el que acabamos de hacer de... La verdad, gustoso, lo disfruté enormemente. ¿Será que ahora Júpiter cuando entre en Géminis va a ser una oposición justo a partir de mi luna en Sagitario? Entonces, ahí estoy Eso. en la antesala. Ahí Estoy justo en la hablamos. antesala. Ahí podrías ir a la sección de la luna con esa posición. Sí, Eso. invitarlos a que no nos quedemos solamente en la cuadratura, a entender que pues los aspectos nos están nombrando cómo se unen estas dos energías y más allá de hacer un análisis predictivo, pues hemos dado unas imágenes que permiten que ustedes jueguen con esas imágenes según el aspecto que me hace. No solamente porque tengo planetas en Géminis. Hay preguntar si tengo la casa vacía, pues tranquilo, puedes tener planetas en el opuesto, que es Sagitario, o puedes tener planetas en las cuadraturas, que es Virgo o que es Piscis. Y ahí van a estar mencionándose en esos planetas. Igual, si lo quieres ver también por casas, hicimos ya un programa que está hace 15 días allí puestos. El programa anterior. El programa anterior, 14 días. ¿Sí? Entonces ahí también puedes encontrar por casas. Entonces tengo a Géminis en tal casa. Bueno, esa información. Muy bien. ¿Algo Así más se cerramos quedará? el jueves jupiterino. Así lo cerramos, querido Rafa. Y muchas gracias. Nos vemos entonces, no sé, en 7 días o en 14 días, Rafa. El 7 jueves días, el jueves. Perfecto. Nos vemos el próximo jueves. Ya miramos el tema, ya lo vamos a abordar. ya miraremos, ya definiremos el tema. Un gran saludo a toda nuestra querida audiencia, un gran saludo para ti, un gran abrazo. La verdad que ha sido un programa de 10. De 10. Gracias, Rafa. Gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos. Chao, chao.